Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 8 del 23 al 27. Mateo 8 del 23 al 27. Javier. Ok. ¿Lo encontraron? ¿Cuántos no lo han encontrado? A ver, levanten las manos los que lo encontraron. 8 del 23 al 27. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor. Algunos dicen levántanos, otro dice sálvanos, otro dice defiéndenos, y no sé qué dirá en su Biblia. Dice: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén y amén. Qué linda palabra. Yo sé que ustedes la han escuchado en muchas oportunidades, pero mire lo que dice la palabra hoy. Se llama levantándonos en medio de la tempestad. ¿Levantándonos en medio de qué? De la tempestad. Aquí esta parábola nos está hablando ¿de quién? De Jesús. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. Pero Jesús, ¿con quién estaba? Dice que él estaba con todos sus discípulos. Estaba con Pedro. Pedro era el pescador. Estaba con Lucas, que era el médico. Y dice que estaba en medio de ¿qué? ¿De una qué? Tempestad. Usted se imagina a Lucas pensando: uy, si esta barca se hunde, ¿cómo hago para salvarlos a todos? ¿Cómo les doy respiración de boca a boca? ¿Cómo les enderezo las piernas si se les tuercen? O sea, muchísimas cosas de pronto vinieron al pensamiento de Lucas. Pero Mateo, que era el recaudador de impuestos, de pronto pensó: ¿y qué voy a sacar aquí de ganancia? ¿Sí? Cada uno empezó a pensar algo diferente. Pero también estaba Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado, el que se recostaba en el corazón del maestro. Y dice que todos estaban ¿con quién? Con Jesús. ¿En dónde estaban? En la barca. Así como Jesús estaba en la barca, Él está en medio de cada uno de ustedes en su corazón. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién es la barca? Somos nosotros. Somos nosotros, y Jesús está en nuestros corazones. Y así como pasó con Jesús y sus discípulos, puede pasar con nuestras vidas. ¿Ustedes se imaginan una tempestad? ¿A cuánto les ha venido una tempestad? Ahorita dicen: ay, es que antes de salir de la casa había una tempestad. A mí me despertó una perrita que se llama Ñera en el conjunto, y era duro para que le abriera porque estaba lloviendo y estaba haciendo borrasca en La Victoria. Gloria a Dios porque vivo en La Victoria. Y entonces me despertó a esa hora. Ella sintió ¿qué? La tempestad. Pero nosotros como cristianos también a veces sentimos que tempestades, sentimos huracanes, sentimos que las olas se levantan, que el viento se mueve de un lugar a otro, pero en diferentes formas. Así estaban los discípulos ¿con quién? Con Jesús. Y eso que Jesús estaba en la barca. A veces decimos: pero es que si yo soy cristiano a mí no me puede suceder nada. Yo no me voy a morir. Yo no me voy a enfermar. A mí no me va a pasar ningún accidente. Y yo vengo de una iglesia donde si alguien se accidentaba, decían: algún pecado detiene, algo guardado. Eso es mentira. Dios permite las tempestades. ¿Cuánto lo creen? Dios permite las tempestades. Dios permite la enfermedad. Yo viví esta semana esa tempestad con mi esposo. ¿Cómo la viví? Cuando le perforaron sus senos maxilofaciales, que pasaba todo el agua a sus senos paranasales. Yo viví eso. Y yo decía: Dios mío, ¿a qué hora se ahoga? ¿A qué hora se muere? Porque fui a donde unos médicos en la Javeriana y me dieron un dictamen donde decía: si le pasa esa agua aquí, también le puede dar un aneurisma cerebral o al oído, y bueno, y pasan muchísimas cosas. Y pasamos las tempestades. Y todos preguntaban: si el pastor está con Jesús, ¿por qué le pasa eso? No, es un ser humano. ¿O es que él es Superman? ¿Lo han visto volar acá? Nadie lo ha visto así. Pero todos pasamos por tempestades. No sé cuál sea la tempestad que tú estés viviendo en este tiempo,
De pronto a algunos les quedó poquitico café en su casa, un poquitico de azúcar, un poquitico de sal. Otros viven la tempestad de la soledad. Otros viven la tempestad económica, donde el último cheque estaba en rojo. Otros viven la tempestad de los hijos. Otros viven la tempestad de su corazón, donde el corazón, aunque están rodeados de mucha gente, se sienten solos, tristes, atribulados, angustiados. Pero yo quiero decirles que en medio de esa tempestad está ¿quién? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el que todo lo puede y el todo lo sostiene. Pero ¿por qué Él permite la tempestad? ¿Lo quieren saber? Él permite la tempestad primero. ¿Para qué? ¿Para qué? Algunos dicen para ampliar el carácter. Pero Él permite la tempestad según lo que dice la palabra. Salmo 107 del 23 al 30. Y vamos a mirar. 107 del 23 al 30. 107 del 27 al 30. 107 del 23 al 30. ¿Ya lo encontraron? Ok. Mira lo que dice acá la palabra. Yo no lo he encontrado. Entonces me tiene que hacer el favor de esperarme. Dice la palabra acá. Dice así: y los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios quiere demostrar su poder a través de ¿qué? Que solo Dios puede detener el mar. A veces la ciencia dice, no, nosotros vamos a detener el mar y colocan una muralla. ¿Y se detiene el mar? Aún las olas sobrepasan al mar. Aún. Dice que los hombres, aunque quieran hacer muchas cosas, no harán nada, porque el único que tiene el poder, ¿quién es? Dios. O sea, que es para demostrar ¿qué? El poder que hay en Él. Si tú no tienes una tempestad, ¿a quién buscas? Si tú no tienes una dificultad, ¿cuál Dios hay en tu vida? Si tú no tienes un accidente, ¿dónde vas a ver la gloria de Dios? Si no te dicen que tiene cáncer, porque yo he visto muchas personas en esta iglesia que dicen, pastora, es que el cáncer estaba y me desahuciaron. ¿Y qué hicieron? Buscaron a Dios, Él los oyó y los libró de esa angustia y los sanó. Lo hemos visto. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios acá? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A ti te sanó de lupus o no es así? Y aquí está ahora ¿qué? Rebosando de alegría sin medicina de lupus. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó. Si no se hubiera glorificado, ella ni siquiera buscaba a Dios. Aunque ella ahorita me responda, siempre lo he buscado, pastora. Dios siempre ha estado en mi corazón. Pero ¿de qué forma estaba Dios? No estaba como ese Dios real, donde uno sabe que lo escucha y Él lo oye. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? Todos lo tenemos que creer. Entonces, el poder de Dios estaba ¿en dónde? En los discípulos. O sea, Jesús de pronto estaba dormido o se hacía el dormido. ¿Para qué? Para ver a ver qué hacían los discípulos. En medio de esa tempestad, a ver si se quedaban quietos. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Qué sintieron? ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo? Mi esposo sintió miedo esta semana. Y entonces yo le dije, no, ¿qué tal de miedo? Ni que 8 cuartos, mi amor, tú eres un valiente esforzado. Y si he visto un valiente, eres tú. Y de verdad que estoy aterrada porque los hombres les duele una muela y se acuestan por 10 días. ¿Cómo serán embarazados? Por todo el año se duermen, ¿sí o no? Pero él, Dios le dio ¿qué? Le estaba dando el poder. Yo le decía, si nosotros estamos predicando de poder, Dios a ti mismo te está mostrando para ver la gloria de que te taparán esos senos paranasales y que no será la membrana del médico, sino la membrana de Dios en tu boca en el nombre de Jesús. Porque es Dios el que lo hace. Él quiere mostrar el poder, pero ¿por qué tenemos que esperar que vengan las tempestades para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para buscarlo a Él, para poder refugiarnos en Él? No esperemos la tempestad. Esperemos más bien que todos los días estemos buscando su presencia, su rostro, que estemos ahí cerca al corazón de Dios como lo estaba Juan. Pero ¿por qué más? Es que el Señor presenta las tempestades y las permite. Dice, para desarrollar la fe de los suyos. Cuando tú tienes una tempestad, o activas tu fe o la activas. O te desanimas y te vas, o estás cogido de la mano de Dios. Algunos dicen, ay pastora, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo voy a la iglesia los domingos, si yo diezmo, si yo intercedo, si yo busco almas, si yo soy un conquistador.
no es por lo que tú hagas, es porque Dios lo está permitiendo. Pero cuando Él permite algo, Él también tiene el control de ese algo. ¿Cuántos lo creen que Él tiene el control? Una discípula siempre me dice, tranquila, pastora, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y yo puedo decir, Dios tiene el control, pero uno puede decir, yo tengo el control. A veces decimos, yo lo tengo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién es? Dios. ¿Ustedes han visto las personas controladoras? Y quieren controlar hasta chitas y ven la selva que está allá, si coge ese bejuco y se agarra del otro. Pero aquí el único que puede controlar la situación, ¿quién es? Dios. Vean el versículo 27, ¿por qué Él desarrolla la fe? ¿Qué dice el versículo 27 de Mateo? No, de Mateo porque estamos en Mateos, que es la parte principal. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué lindo el Señor. Este era un milagro tan grande el que Dios estaba haciendo, aunque los discípulos habían visto que Jesús había levantado los paralíticos, había sanado a la mujer con flujo de sangre, habían caminado con Él. Había el último milagro que había hecho antes de ir a esta tempestad, había sanado a la suegra de Pedro. Había tenido misericordia de esa suegra, aunque yo sanaría a la mía también, ¿no? Porque es hermosa. Pero acá dice que había hecho tantos milagros que aún ellos, aunque estaban en esa turbulencia, no estaban ¿qué? Creyendo. Pero cuando vieron eso, todos se espantaron. ¡Y qué maravilla es esta! ¿A cuánto les gustaría que colocaran un muerto acá y se levantara? Y mire la cara. Algunos estamos muertos acá, estamos sentados, pero estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú te despiertes, que tú te levantes de tu estado. Y ahí por eso es que dice que por la fe es que creemos, ¿o no es así? ¿Por la fe en quién? En el Hijo del Dios vivo. Entonces este fue el milagro que hizo ¿quién? Jesús. Jesús hace el milagro en tu vida porque Él vive dentro de ¿quién? De mí. Diga, mírese así, diga, Jesús vive dentro de mí. Jesús hace los milagros si yo los creo. Yo veré las maravillas de Dios en mi familia, la veré en mi cuerpo si estoy enfermo, la veré en esta nación, la veré en los muchachos que están en la calle, la veré en mi esposo, porque yo ahora veo las maravillas en mi esposo. Esta mañana amaneció con la cara más linda, pero yo veo la maravilla de Dios, porque tengo que creerle a Dios, o si no, ¿de quién predico? ¿O para qué me paro en este púlpito? Y no me importan las tempestades, porque en medio de las tempestades está Dios. Y si no está Él, yo tengo que buscarlo porque lo tengo que sentir. Y aunque no lo sienta, Él estará siempre conmigo, como lo está en este lugar. Ustedes lo tienen que creer. ¿Quién está en este lugar? Cristo. Cristo, aquí no están ustedes, está Cristo en medio de ustedes. ¿Cuántos han recibido a Cristo en el corazón? ¿Por qué no dejan que sea el capitán de su vida? El que controle su casa, el que controle la situación, el que controle sus hijos, el que controle el cónyuge. Si yo le digo, Señor, toma control, Él lo hace. Yo un día le dije, Señor, toma control de mis hijas. Y Él lo hizo. Aunque yo las quería levantar con puntera de acero. ¿Cuántas conocen la puntera de acero? Por ahí alguien dijo, claro, es la que usan los obreros. Claro, todos queremos. Pero cuando le decimos, Señor, toma el control, ¿quién toma el control? Dios. Él es el único capitán correcto, hermoso, maravilloso, grande, sublime, que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Dice que Él detiene ¿qué? La tempestad. ¿Cuántos quieren que se detenga la tempestad? Esta mañana cuando Lucho me decía, es que me duele, yo le dije, no, Dios va a detener ese dolor. ¿Quién lo detiene? Dios. ¿Quién te detuvo el dolor que había en tu cara cuando te caíste de esa moto? Dios. ¿Quién te hizo el milagro para salvarte? Dios, Javier. O sea, yo he visto la mano de Dios. A veces alguien espera, no, el toque del predicador, es el toque de Jesús. A través del predicador, a través de cada uno de ustedes, porque mayores cosas de las que hacía Jesús harán ustedes. Levanten sus manos y digan, estas manos detendrán la tempestad que venga sobre mi vida. Y dele gloria a Dios y dígale todos los días, gracias Señor por la tempestad, porque a través de la tempestad veo tu poder que se mueve en mi vida. Si no hay tempestad, no hay Dios. Yo creo que no existiría Dios. Todos hemos vivido la tempestad. ¿O cuántos no la han vivido para podérsela soltar? Para poderle decir a las olas que vengan y se muevan de un lado para otro. Y cuando se mueven, o tú crees o crees. ¿Cuántos lo quieren creer? Yo quiero creer que Jesús está en este lugar.
En medio de la prueba Él está. En medio de la prueba Él se manifiesta. Y en medio de la prueba Él nos está enseñando. ¿Estamos aprendiendo? Claro que sí. ¿Por qué también el Señor permite esa tempestad? Dice, para despertar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Todos somos pecadores. Yo soy la mayor pecadora. No hay un pecador sobre la tierra, porque dice la palabra que no hay un justo sobre esta tierra, ni siquiera uno. Pero acá Él dice, nos despierta. ¿Qué hace? Nos despierta. Y quiero demostrarles cómo nos está despertando el Señor. Vayan al libro de Jonás 1, del 4 al 6. Jonás, ¿ya lo encontraron? Si no lo han encontrado, yo lo leo. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaba el mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de vosotros y no pereceremos. Amén y amén. ¿Para despertar a quién? A los pecadores. Entonces, ¿qué hace el Señor? Va a despertarnos a cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben qué pasaba en Nínive? Nínive era una ciudad que estaba sentenciada a que se acabara por el pecado. Pero el Señor le había dicho a Jonás: vaya y predique. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lugar que se llama Tarsis y se despreocupó y dijo: ¿qué es? El Señor no va a acabar eso. Pero aquí el Señor quiso demostrarle su poder y dijo: no, tengo que despertarlos del pecado en que se encuentran, porque el pecado los duerme, el pecado los ronda, el pecado los deja para un lado, para otro. Yo los voy a despertar. Y dice que los despertó. Y entonces despertó un pueblo. ¿Para qué? Porque le dijo: miren a ver si su Dios tal vez ¿qué? Los escuche. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los escuche? Pues tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decirle: Señor, quita este pecado, para que este pecado no me esté envolviendo y yo pueda ver tu gloria, tu poder y tu ayuda y tu fortaleza en los tiempos de tribulación y tempestad, en tiempos de angustia. Señor, quita el pecado de mi vida también. Por eso Él ¿qué? Permite que la tempestad. ¿Para qué? Para despertarnos del pecado. Somos cristianos. Jesús está en nosotros, pero aún el pecado permanece en nosotros. Y si no quitamos el pecado, ¿qué pasa? Viene sentencia sobre nuestras vidas. Pero a causa de que Jonás se levantó y obedeció, todo este pueblo se salvó y Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios tenga misericordia de sus vidas? Hoy vamos a buscar la misericordia de Dios. Y dice que después vino sobre ellos, ¿qué más? ¿Un gran qué? Temor. ¿Qué vino? Un temor. Cuando tú estás en la tempestad, ¿qué sientes? Yo quiero que por un momento pienses, si estuvieras en la barca en este momento y viene sobre ti la ola de la inseguridad, la ola del robo, la ola de haber destruido tu hogar, la ola de que tú estás arruinado, ¿qué empiezas a sentir? La ola al futuro, que tú no sabes si en el futuro, yo en el futuro no sé si voy a seguir teniendo ese carro Volvo que tengo allá estacionado en el parqueadero. Ahorita todos: ¡ay, pastora! ¿Ya empezó a ganar de la iglesia? ¿Sí? No, de verdad. O sea, yo todo lo digo por fe, porque por vista algún día lo veré en el nombre de Jesús. Pero ¿qué sintieron todos los discípulos? Miedo. ¿Sabe qué trae el miedo? Trae un lazo que enreda a la gente. Por eso en la palabra, si tú lees, siempre el Señor te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te esfuerzo para que seas valiente, no tengas miedo, aunque hayan luchas, aunque haya muerte, aunque haya desespero, decepción, no tengas miedo. ¿Quién está con nosotros? El Señor está con nosotros. Si yo he visto los pájaros, si les doy de comida, si he visto los lirios del campo, no tengas miedo. Si a ellos les doy, ¿por qué no les voy a dar a ustedes? ¿Por qué tenemos que temer? Dice la palabra: no tengamos ¿qué? Miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque el maestro está entre nosotros. Tenemos miedo porque hemos pensado que el maestro se ha salido de nuestras vidas, se ha salido de nuestra barca.
Pero cuando tú crees que el maestro está ahí, se te quita ¿qué? El miedo. Y ahí es cuando dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Digo al débil, fuerte soy. ¿A quién tenemos que decirle? Al débil que hay dentro de mí, no al débil que está al lado. Oiga, diga que es fuerte. No, yo misma me tengo que decir, Señor, yo soy fuerte en ti, porque tú me dices que tengo que tener ¿qué? Seguridad. No tengas miedo, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque el temor había embargado a todos los discípulos. Y nos embarga a nosotros también. Algunos le dicen, no, es que tiene unas bolitas por acá. Ya se imagina que está en el funeral. Es que es cáncer. Y empieza el miedo a atraparlos y atraparlos. Hace unos días una chica de la iglesia me llamó, pastora, es que mi familiar tiene miedo y tiene cáncer y a todos nos mandaron a que nos hicieran la prueba de qué? De cáncer. No, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios es tu defensa y tu fortaleza, es tu médico de médicos, es tu ayudador y es tu libertador. Y eso lo tienes que creer tú y le tienes que decir, Señor, no voy a tener miedo porque el miedo me degenera y me da desconfianza y me destruye mi vida. ¿Cuánto lo creen? Ok, entonces, ¿en quién vas a colocar tu confianza? En Dios. Él te ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estará? Todos los días. Aquí no está mi marido hoy, pero está Dios, que es mi mejor marido. No están mis hijas, pero ¿quién está? Dios. Pero uno quiere andar con todos. Pero tenemos que andar con Él. Él es nuestra seguridad, nuestra confianza y torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrán los justos y serán levantados. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso a Jesús. Y algo que hay en Jesús siempre es que a pesar de que Él nos ve en medio de la turbulencia y la tempestad, Él está siempre ¿en qué? En paz. ¿Sería que Jesús estaba aquí en paz o no? Claro, porque dice que Él estaba dormido. Él estaba fresco allá mientras que todos alterados. Señor, mira que perecemos. Señor, mira lo que está pasando. Señor, mira cómo se mueve la barca. Mire cómo se mueve mi casa. Señor, mire cómo se mueven mis hijos. Mira cómo se mueve la nación. Mire cómo se mueve mi economía. Señor, mire que últimamente tengo que mis bolsillos están que se revientan. Pero Jesús, ¿qué hace? Está fresco porque Él tiene ¿qué? El control. ¿Quién tiene Jesús? El control. ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús tenga el control? Yo quiero que Él tenga el control. Yo quiero que Él sea la potencia de mi vida. Yo quiero que Él sea el que nos llene. Y el que llene esta iglesia en el nombre de Jesús. El que llene sus hijos. Hace 8 días vimos la potencia de Dios en los jóvenes. Que teníamos nosotros seguridad de que Dios era el que traía a cada uno de los jóvenes. Y Dios lo hizo. ¿En medio de qué? De la tempestad. ¿La iglesia está sufriendo tempestad o no la está sufriendo? Claro que sí. Pero qué chévere que la sufra. Porque ahí veremos la magnificencia y la gloria de Dios. Yo quiero que nos levantemos.